Comunista saltando en una pata. Janet Jara consolida su candidatura presidencial oficialista con aplastante triunfo en las primarias del domingo pasado. Justito presidencial, gobernante Gabriel Boric, en medio de su postnatal, decide viajar a Punta Arenas a votar en primarias a un costo superior a los 30 millones de pesos. Miedo e intranquilidad también, porque nuestro sector vive gente adulta mayor y también niños. Atrapados por el miedo, residentes del centro de San Felipe denuncian atracos, apuñalamientos y desórdenes públicos por parte de delincuentes y cuidadores de autos ilegales. Municipio guarda silencio. Tras golpe al Tren de Aragua, ministro Cordero insiste en apertura del secreto bancario por inteligencia económica. Políticos empiezan a temblar. Frustración y deuda presidencial. A 9 meses de la muerte de su marido en La Moneda, viuda de Gaffiter exige respuestas tras rechazo de Contraloría a sumario interno. Prisión preventiva para cúpula de Fundación Participa en caso convenios. Estafa, administración desleal y lavado de activos son parte del espectáculo. Vialidad en la mira tras dejar a adulta mayor y su familia en el barro y a punto de perder su casa luego de deficientes trabajos en Olmué. Jadwe no se rinde y recurre al Tribunal Constitucional para salvar su candidatura al Congreso tras reposición de su arresto domiciliario. Alcalde de Puchuncaví en la mira. Concejales cuestionan accidente en vehículo municipal por presuntas irregularidades, incluso con carabineros. PDI logra liberación de exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, tras secuestro extorsivo. Sin vergüenzas, licencias sospechosas. Contralora detecta 3.500 casos de permisos emitidos por médicos investigados por fraude. Así comenzamos. Esto es Al Choque con Javier Olivares. Esto es Al Choque con Javier Olivares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde Santiago de Chile les saluda el periodista Javier Olivares. Gracias por acompañarnos en este día de noticias a través de las pantallas de TVX Televisión, señal abierta 14.2. Desde mi criterio de noticias, un saludo afectuoso a quienes se conectan a la señal abierta de TVX Televisión en el 14.2, como le decía. Ya faltan 252 días. Bien. Para el esperado fin de este gobierno. Este show es una presentación de Al Choque con Javier Olivares es patrocinado por Multiventanas. Fabricamos tus ventanas y puertas de PVC Termopanel, cumpliendo tus sueños hoy. Cuando un país se seca, el agua es el oro del planeta. Y Chile Deudas, tus problemas financieros tienen solución hoy. Presenta Al Choque con Javier Olivares. Fue durante la noche del miércoles cuando nació Violeta Boric, hija del gobernante Gabriel Boric y su pareja Paula Carrasco, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Tras el parto, el mandatario activó su permiso postnatal que se extendió hasta el lunes junio 30. Como le cuento. Sin embargo, en medio de esta licencia, el jefe de Estado decidió ausentarse algunos días del cuidado de su hija recién nacida para participar en la elección primaria de su sector político, programada para este día domingo, el que acaba de pasar. Para ello, se trasladó hasta la ciudad de Punta Arenas, como él mismo confirmó, generando un gasto fiscal superior a los 30 millones de pesos. La decisión generó críticas evidentes desde algunos sectores. Incluso un diputado de la tambaleante colectividad de Chile Vamos ofició a Contraloría para que ésta se pronuncie sobre la utilización de recursos públicos en ese viaje. Un viaje vergonzoso que demuestra el doble estándar del presidente y sus achichincles. Tal cual. ¿Sabe qué pasa? Que cuando la plata no es de ellos,
Todo puede pasar. ¿Qué es esto, caballero? ¿Cómo se nota que esta gente del fraude amplio se han dedicado a pegarle manotazos a los recursos públicos sin asco alguno? ¿Les cabe dudas? ¿Cómo nos vamos a conformar o cómo directamente no vamos a apuntar con el dedo al fracasado gobernante local frente a estas decisiones que nos cuestan a todos los chilenos? No estamos hablando que Boric se vaya en bus a votar, por supuesto que no, es el presidente de la República, aunque no lo parezca, pero son 30 millones de pesos para que Boric se dé un gustito de ir a votar. 30 millones de pesos. Esto es una vergüenza, esto es un cara de rajismo por parte de este señor Boric. Boric vive en un mundo paralelo. Señor Boric, usted estaba con licencia médica. Si quiere ir a votar, hágalo. Pague su pasaje, lleve a sus guardias, lleve a sus carabineros y haga lo que haría un político decente en un país que está quebrado. Usted dice defender los valores del pueblo, que se cree probo, se cree decente. Señor Boric, usted tiene quebrado al país y tiene el descaro de gastarse 30 millones de pesos para ir a votar. Vaya, pero no sea cara de raja. Estamos en un país quebrado con cifras económicas en el piso. Que el presidente de la República se dé estos gustitos es una vergüenza. Váyanse luego, váyanse pronto. Se lo han robado todo. Y lo que no se han robado estos sinvergüenzas, ya unos meses se lo van a terminar robando. Porque ustedes son expertos, señor Boric, en meter las manos. Así, son manitos cortas. En meter las manos en los cajones. 30 millones de pesos por ir a votar, por ir a darse un gustito y su papá lo defiende. Es un sinvergüenza. Eso no se hace. En un país decente esto no se hace. Esto no se hace. Si usted cree ser tan probo, ser tan buen presidente, una excelencia como cuando hacía campaña, ¿se acuerda usted? Vaya, páguese su pasaje. Usted gana bien, señor Boric. Estamos hablando de 7, 8 milloncitos de pesos. Váyanse, compre un pasaje en cualquier línea aérea pichiruchi que existe para cualquiera de nosotros. Sería el Pelao, sería la Pasita, sería nuestro camarón, sería Alex. Cualquiera se comprarían un pasaje, se pagan 150, 200 mil pesos, le pagan los pasajes a su equipo y usted hubiera quedado como un rey. Pero usted le da lo mismo, porque usted sabe que es un sinvergüenzón, señor Boric. Usted es un sinvergüenzón, y se lo digo a su cara, un sinvergüenzón. Gastarse 30 millones para ir a votar en una primaria de cartón que no sirve para nada es una vergüenza. Usted, señor Boric, es una vergüenza. Qué bueno que se van a ir. Y ojalá que le quiten la platita que quería ganarse. Si llego al Congreso el día de mañana, señor Boric, voy a hacer todo lo posible para que no le caiga billete alguno. Porque no ha hecho nada más que empobrecer a un país que antes estaba ahí, tambaleando. Tampoco vamos a decir que éramos, pero lo está dejando en el piso. Saludos, señor Boric. Gracias. En otras noticias, presta atención porque la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ella sí que trabaja, detalló en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que Gendarmería eliminó personas de la nómina de sumariados por el caso de viajeros con licencias médicas. Una historia que pareciera estar recién comenzando. Déjeme y le cuento de qué se trata todo esto, porque también es otra vergüenza. Según la Contralora, le solicitaron a Gendarmería que les entregue el sumario correspondiente con esa nómina de empleados que fueron eliminados para que sea justamente la Contraloría, a través de la División de Funciones Públicas, quien haga el procedimiento. Corresponde que sean investigados todos los funcionarios y no solo algunos, que por ser escogidos por sus jefes o por la institución, hagan la pega ahí como más o menos. El 20 de mayo, la Contraloría publicó un primer informe que reveló que más de 25.000 funcionarios, recordará usted, 25.000 funcionarios públicos, salieron del país mientras se encontraban con licencia médica entre el 2023 y el 2024. Una vez notificados, los servicios tenían un plazo de 5 días hábiles para iniciar los respectivos sumarios. Pero Gendarmería aparece en el puesto 16 del listado de organismos con más licencias médicas cuestionadas. En la sesión en la Cámara, la Contralora detalló que 438 servicios ya han informado el inicio de 5.260 sumarios y en 182 casos las reparticiones han expuesto que no han podido iniciar los procedimientos disciplinarios, fundamentalmente porque sus funcionarios han renunciado, tal como se lo cuento. Pero ¿cuáles son las reales consecuencias de un trabajo que pareciera impecable por parte de la Contraloría y su equipo? Se lo preguntamos en vivo al doctor en Derecho Francisco Javier Leturia, expresidente del Consejo Nacional para la Transparencia o de la Transparencia. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido al Choque.
Hola Javier, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco. Bueno, la primera pregunta va directo. ¿Cómo evalúa que una institución como Gendarmería, por ejemplo, obstruya de esta manera la labor de fiscalización de un organismo clave como la Contraloría General de la República? ¿Qué mecanismos, por ejemplo, de sanción o de resguardo deberían activarse ante una situación de esta magnitud? Mira, primero que nada da muy mala espina porque cuando Contraloría, particularmente la actual Contralora, está descubriendo masivamente que en Chile se hacía mucha trampa y está descubriendo dónde se hacía y alguien no quiere mostrar los papeles, da una muy mala espina, da una sospecha de que algo están queriendo ocultar. Si tú quieres colaborar, si tú no tienes nada que temer, tú sencillamente muestras los papeles y no te excusas en argumentos y en leguleyadas muy baratas y muy sin sentido. Ahora, tú me preguntabas inicialmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo la Contralora. Yo creo que está poniendo lo que más hace falta en Chile, que es decencia y seriedad. Quizás por primera vez, hace mucho tiempo, en los roles en que ella está particularmente, y está provocando un efecto casi mágico, porque el solo hecho de que ella está actuando con severidad, una severidad que nunca se había visto en el cumplimiento de lo que la ley dice, nada más que eso, está produciendo un efecto mágico de que ya nadie se atreve a pedir licencia falsa, a salir del país de esa manera. O sea, el efecto que ya está teniendo en la disminución de licencias, o sea, cuánta gente, el efecto mágico es, parece que los funcionarios públicos son mucho más sanos hoy en día que antes que llegara Dore. O sea, el aporte que ha hecho a la salud y al cuidado de los recursos públicos, la salud obviamente te lo digo en broma, finalmente aquí todos sabemos lo que hay detrás, es un fraude normalizado y masivo al cual hacían vista gorda desde el Contralor hasta el presidente, ministro, gobernadores, alcaldes y de todos los colores políticos. O sea, todos los que han estado en el sector público y en actos de gobierno han tenido miedo para hacer cumplir la ley y eso es una vergüenza y una desgracia para este país que espero que se esté cambiando de rumbo con lo de Dorothy. Francisco, Chile, según lo que usted ha tenido en experiencia, según lo que usted ha visto dentro de la experiencia de otros países también y lo que usted vive, ¿no? ¿Chile es un país de bandidos? A ver, hay bandidos grandes y bandidos chicos, ¿cierto? Está Pablo Escobar y está el tipo que se lleva la resma de papeles para la casa, ¿cierto? El que se arregla los bigotes, por aquí que se queda con el vuelto, el que rinde con una factura falsa o el que pasa un certificado. Nosotros somos un país muy legalista y creemos que todo está solucionado si tenemos un certificado o una declaración jurada. Ese es nuestro margen de error. Pero a mí no me gusta tanto eso de hacer rankings de quiénes son más o menos corruptos, porque siempre va a haber alguien que sea más corrupto que nosotros. Por supuesto, la expresidenta de Argentina está presa y existían esos maletines o bolsos con billetes que se lo entregaban a las monjas. Nosotros estamos lejos de ese folclore de corrupción, de Odebrecht y de mega mecanismos, esas carreteras que van a ninguna parte. Pero eso no significa que esté bien. Pero Francisco, cuando es tan sencillo cumplir la ley. No robar es no robar. Sí, en Chile se roba menos que en otros países, pero se está robando cada día más. Por primera vez estamos hablando de billones. Antes siempre hablábamos de millones. Entonces tenemos que preocuparnos porque si tú te empiezas a relajar y empiezas a permitir la tolerancia, bueno, se te derrumba el naipe porque cambian los criterios. Y el criterio siempre debe ser honesto y cumplir la ley. No, y por eso mismo la pregunta que le hacía, porque claro, usted dice, claro, en Chile se roba, evidentemente me imagino que en muchísimas otras democracias se roba, en Estados Unidos, desde donde yo vengo, viví 15 años en Estados Unidos, también se roba, por supuesto, pero a otra magnitud. Entonces, claro, usted pone el ejemplo de Argentina, pone el ejemplo de Brasil. ¿Será que justamente en Chile no se roba o será que en Chile se roba de manera más velada? Se roba de manera más velada, se roba menos que en otras partes y durante mucho tiempo fue una especie de, digámoslo, corrupción sustentable. Es como esa persona que se fuma 2 cigarros al día, que puede hacer deporte, puede vivir bien, pero si se empieza a fumar 15 y ya no tiene 30 años, sino que tiene 60, te empieza a hacer muchísimo más daño. Mira, y también seamos realistas en esto, para extirpar el mal, el robo, el pecado de la naturaleza humana, tendríamos que eliminar a los seres humanos. Mira, mientras tengamos pecado original, siempre va a haber alguna persona que se va a tentar, que cree que la va a poder hacer, que cree que nadie lo va a pillar. Eso siempre va a pasar. Sí. Lo que pasa es que las autoridades encargadas
tienen que ser severas y hacer su trabajo, porque si no se relaja. Es como el árbitro en el partido de fútbol. Mano dentro del área es penal. Lo que le pasó a la senadora Allende me parece bien. La Constitución decía, no se puede contratar, ella contrató, tarjeta roja. Eso es lo que tiene que pasar, y no porque me caiga mal la senadora Allende, es porque hay que respetar las leyes. Si el árbitro empieza a decir que la patada no fue tan fuerte, es que hay otra gente que pega peores patadas, es que no lo lesionaron, te pegaron una patada, tocaron la pelota con la mano en la cancha. Tarjeta roja. Claro. Si empieza a relajar eso, todos empezamos a desconfiar y la gente empieza a adquirir malas cosas. Eso es lo que ya había pasado en Chile, Francisco, eso venía pasando, desgraciadamente. Justamente. Bueno, y hablando de lo mismo, en Chile nos encanta el tema de las leyes, ¿no? Y precisamente la ley de transparencia busca justamente evitar estos ocultamientos de información en diferentes situaciones. Y esta situación, la que le hablaba al principio, la de Gendarmería, por ejemplo, podría hacer que la ley requiera ajustes, o de que su aplicación y fiscalización deban ser reforzadas con mayores atribuciones para el Consejo. ¿Qué cree usted acerca de esto? Por supuesto. A mí, mira, cuando surgió la ley de transparencia no teníamos nada. O sea, fue pasar desde estar 10 metros bajo el agua a estar a flote. Pero quedaron muchas cosas fuera. La gente no sabe, por ejemplo, que el Congreso está fuera de la ley de transparencia, que el Poder Judicial, que la Contraloría, que el Banco Central. O sea, la ley de transparencia abarca muy pocas cosas. Además tiene un mecanismo que al día de hoy es bastante engorroso, porque hay que hacer solicitudes de transparencia, que obliga a gastar mucho más tiempo, se te pasan los plazos. Es una carrera de obstáculos donde te puede ganar el cansancio. Cuando al día de hoy, año 2025, todo lo que es información pública debería estar subido en la página web y en forma inmediata, y que no hubiera que pedirlo, que te lo negaran, que te cuentearan. Esto podría ser mucho más simple, mucho más barato. Mira, hoy día en el Consejo para la Transparencia trabajan 120, 130 profesionales más o menos. Son extraordinarios, porque quiero que se entienda bien lo que voy a decir. Podrían trabajar 5. Si tuviéramos un sistema bueno, podrían trabajar 5, y esas 125 personas extraordinarias podrían ir a mejorar las funciones de muchos otros órganos del Estado. Pero como tenemos un sistema lleno de burocracia, que hay que hacer solicitudes, que hay que reclamar, que hay que hacer resoluciones, tenemos a gente súper talentosa desaprovechando sus talentos, y todos nosotros sabemos que el sistema podría ser más rápido, podría ser computacional inmediatamente. La factura, cuando el contrato de desmalezamiento se hace y se sube inmediatamente la municipalidad, la ejecución presupuestaria. Eso, mira, y no lo hacen porque no lo quieren hacer. Y siempre inventan una chiva, siempre inventan un cuento. La verdad no quieren los alcaldes que los controlen, no quieren los gobernadores, no quieren los ministros. Incluso los que ahora son oposición dicen, oye, pero en un poquito tiempo más vamos a venir nosotros, entonces no nos arruinen el sistema si nosotros también queremos hacer muchas de estas cosas, que ya hicimos también cuando éramos gobierno algunos años atrás. Entonces, claro, hay una serie de incentivos para que la clase política o los políticos que ya han estado en el poder no quieran cambiar las cosas. Esto es solo querer cambiarlo, tener competencia y tener un poquito de decencia. Francisco Javier, lo quiero llevar justamente a otro tema que también lo compete directamente con su experiencia en el derecho y también como ex mandamás, podríamos decir, el Consejo para la Transparencia, el tema del secreto bancario. Justamente la opacidad en los flujos de dinero puede ser un caldo de cultivo para la corrupción, justamente lo que le decía, como el secreto bancario, en casos justificados. ¿Contribuye a una mayor transparencia y a la prevención de delitos el hecho de que se levanten este tipo de secretos bancarios en el ámbito público e incluso también en el ámbito privado? Mira, todo puede contribuir. Podría contribuir que tuviéramos cámaras de vigilancia cada 5 metros, que la policía pudiera pincharnos todos nuestros llamados telefónicos, que se pudieran meter en nuestros correos electrónicos, en todo nuestro WhatsApp. ¿Contribuiría a eso? Que nos espiaran todo el rato a que hubiera menos delitos. Por supuesto que contribuiría. El tema es si se justifica y si lo que se va a lograr es proporcional al daño que se va a cometer, porque nadie de nosotros quiere vivir en una sociedad policial. Yo creo que si el argumento para ver las cuentas corrientes es recaudar más, yo te diría por ningún motivo. Primero, preocúpense de surcir el saco donde echan el dinero, de que no se roben más plata, como lo están haciendo, como todos los días vemos que se hace. Incluso así te diría, hay muchas otras medidas que tomar antes que andar sapeándole a la gente
si fue un motel, y cuánto gastó en whisky, cuánto gastó, porque eso es lo que va a terminar pasando, y con un servicio de impuesto interno que no es autónomo, que depende del presidente de la República, todas esas cuentas corrientes van a terminar filtradas en 2 días para perjudicar a los enemigos políticos, cosas así. Distinto sería que estuviéramos en la época de Pablo Escobar. Si estuviéramos en la época de Pablo Escobar, yo te diría, vamos a las cuentas corrientes, pero para investigar el crimen organizado. Si es para investigar el crimen organizado y es la única medida que tenemos, hagámoslo. Pero hay muchas otras cosas mejores y más inteligentes que hacer, y hay que hacerlo además con cuidado, porque hay mucho secreto ahí, mucha copucha y mucha gente que quiere hacer daño y que tiene aviesas intenciones. Pero yo le pregunto, ¿no? Le pregunto desde el área del periodismo, ¿no? De un periodista irrelevante tal vez dentro de la arena nacional, pero que por supuesto que, me imagino que eso también lo han empezado otras personas. Tenemos el caso recientemente de la ex presidenta de la Cámara de Diputados, la comunista Carol Cariola, que la justicia intentó meterse a sus cuentas corrientes y finalmente fueron sus abogados que dijeron no vamos a compartir esta información. ¿No habla un poco también esto de que hay un poco de secreto y cosas que podrían ser un poco turbias, incluso cuando no se quieren entregar los antecedentes? Porque se lo digo personalmente. Si a mí el día de mañana quieren ver mis cuentas corrientes en Estados Unidos, mis casas, lo que tengo allá o acá, a mí me daría exactamente lo mismo. ¿Por qué no pasa eso con los políticos chilenos? Mira, primero la gente que está dispuesta a que le vean las cuentas corrientes es gente que literalmente no ha hecho nada malo, y esa gente entre los políticos hay muy poca. Lo que me llama la atención a mí en este caso es que la misma persona, la misma diputada, que con mucho ahínco propugnaba que se revisara las cuentas y que se abrieran las cuentas corrientes de todo el mundo, cuando le toca a ella dice que no. Y eso es un rasgo común en los políticos. Dicen mucho, pero hacen poco. Dicen una cosa y hacen lo contrario. Como dicen en Estados Unidos, all talk, no action. Y así son. Entonces uno puede partir de la base que lo que te están diciendo es lo contrario a lo que piensan de verdad, y que la honestidad y el compromiso de sus declaraciones es muy bajo. Y es una tristeza y es una gran desgracia, y la diputada Cariola, desgraciadamente, mostró la hilacha, pero yo creo que representa a buena parte de la clase política en eso. Interesante lo que comenta justamente usted. Bueno, lo quiero llevar a otra parte de su área, a la luz de estos casos recientes, justamente el tema de las licencias médicas, el caso Hermosilla, Gendarmería, municipio, municipalidad, bueno, tantas otras cosas. ¿Diría usted que Chile ha avanzado o ha retrocedido en materia de transparencia y probidad en la administración pública en los últimos años? Mira, no hablemos de Chile, no hablemos de Chile. Aquí estamos hablando del Estado. Y ya quiero meterme en un tema bien importante que se habla poco porque es políticamente incorrecto. Hace 10 años atrás, el Estado era 10 veces menos en cuanto a presupuesto de lo que es hoy día. O sea, hoy día hay más plata para robar. Y si tú ves, se ha aumentado al doble el presupuesto en educación, los servicios no han aumentado al doble. Se ha aumentado al doble el presupuesto de salud, los servicios no han aumentado al doble. Ahí uno podría meter bastante baza. Pero lo delicado y lo más profundo de este tema es ¿por qué se roba en el Estado? ¿Por qué no te van a robar a ti? ¿Por qué no te van a robar al canal? Porque si te van a robar a ti, la plata con que tú mantienes a tu familia, a tus hijos, tú sacas la pistola, tú llamas a la policía, tú reaccionas. Es más difícil robarle a un banco, robarle a una empresa, porque la empresa no le pueden robar, porque si le roban, quiebra. Al Estado, si le roban, ¿qué pasa? Bueno, piden un préstamo fuera de Chile, aumentan las contribuciones, el Estado no quiebra, y nadie vigila, y nadie supervigila, nadie supervisa que las cosas se hagan bien, que los contratos no tengan sobreprecio. Entonces, es el Estado el que funciona como una piñata. Y eso es algo de la naturaleza de las cosas. ¿Se podrían hacer las cosas mejor? Sí. Pero la gente cuida más tu propia plata que esas platas que, al ser de todos, no son de nadie. Y en esa discusión nos hemos llevado muchísimos años, y la evidencia nos muestra que de lado y lado, cuando las platas no son de nadie, no se cuidan. Y cuando la plata es tuya o es de una empresa y el empresario tiene que pagar sueldos todos los meses, y si no hace la pega, literalmente quiebre, lo pierde todo, bueno, tiene que estar así. Y eso no pasa en el Estado. Dice, no, pero si nos vamos a ir en 4 meses más, no vamos a tener pega, arreglémonos los bigotes en este ratito. Entonces, ojo, este problema de corrupción es corrupción en el Estado, y en buena parte por los incentivos o los pocos incentivos que haya a controlar. Al revés, hay incentivos a arreglarse los bigotes, hacer unos contratitos por aquí y por allá, porque en 6 meses más vamos a estar cesando. Oye, Francisco Javier, ¿cuáles son los mayores desafíos pendientes hoy en el Estado para el tema de la transparencia, según usted?
Mira, hay un tema de fondo que es, diría, espiritual o ético, moral, que es querer hacer las cosas. Decencia, compromiso, eso es lo más importante, eso lo resume todo. Si tú me empezaras a decir cuáles cosas en particulares hay que hacer, te podría decir, o sea, tenemos que tener las mismas reglas de transparencia para todos, tenemos que tener sistemas más estrictos, no puede ser esto que el Poder Judicial y el Poder Legislativo estén fuera del sistema de transparencia, fuera del Consejo para la Transparencia. Eso es obsceno, eso es porque se arreglaron cuando hicieron la ley nomás. Claro. Pero mira, todo eso, todos los técnicos de todos los sectores políticos de hace 20 años a la fecha concuerdan en lo que hay que hacer. Y lo único que pasa es que no lo hacen, y no lo hacen porque no les interesa y porque no les conviene. Aquí tú me decías, es como que yo te dijera, tienes que dejar de fumar, dejar de drogarte, hacer más deporte. Todos sabemos en qué consiste una vida sana. En el mundo del Estado pasa igual, pero hay intereses, oscuros intereses, pocas veces revelados, porque la gente tiene temor de hablar de estas cosas, sí, y que hacen que en la práctica nada suceda. Siempre se anuncian proyectos de ley, yo ya me cabreo. Cada vez que un diputado me dice, mira, vamos a mandar un proyecto de ley, vamos a hacer una comisión, yo digo, no, por favor, o sea, no me siga mintiendo, no una vez más. Proyectos de ley para modificar la ley de transparencia deben haber habido 20. Cuando fue el tema de las fundaciones, vamos a hacer una comisión, nada, no ha pasado nada serio, nada importante. All talk, no action, perdóname tú, que te lo digo a ti que viviste en inglés, por eso me lo hace pensar así, pero sí, los políticos dicen una cosa y hacen otra. Esa es la definición de un político, por eso la gente no les cree, por eso se fomenta los outsiders, estos que son fuera del sistema, todo esto, y después la gente dice, oye, ¿por qué llegó un populista? Porque ustedes obligaron a la gente a confiar en cualquier cosa menos en ustedes. Hay una falta de voluntad que llega a la obscenidad. Tal cual. Francisco Javier, el reciente aumento del 3.000% en la mora de las contribuciones, alcanzando incluso los 827 millones de dólares, ha generado preocupación, evidentemente, desde la perspectiva de la transparencia. ¿Cree que los procesos de avalúo y cobro de las contribuciones son suficientes? Suficientemente transparente, me refiero, para el ciudadano común por parte del Servicio de Impuestos Internos, que, como dijimos anteriormente, hacen finalmente lo que quieren o lo que le manda el jefe, ¿no?, en la moneda. No, en eso no hay ninguna discusión, ¿no? Yo no conozco ninguna persona que tenga alguna duda sobre eso. Son arbitrarios, son injustos, y básicamente funciona de la siguiente manera. Bajó el precio del litio, la economía se detuvo, tenemos menos ingresos, el Estado tiene menos presupuesto, lo que hablábamos recién. Una empresa tiene que competir, el Estado tiene que manotear. Entonces, bajó el precio del litio, el Estado tiene menos recursos. Bueno, saquémosle a la gente que vive en Chile además, porque si esto se lo pusieran al mercado de capitales, la gente se lleva su plata afuera. Entonces, a la gente que vive en Chile, que no se puede ir, que tiene familia, que tiene sus vínculos acá, es decir, a los chilenos. ¿A quién? Da lo mismo si es la abuelita que trabajó toda su vida y que tiene un presupuesto agotado, no importa, le sacamos. Si es la viuda, qué sé yo, no importa. Si es un campo, si es una cosa, o si es que... Lo que pasa es que en la región de la Araucanía son demasiado momios. Sacan 4 de los 5 senadores que sacan son de derecha. Bueno, carguémosle más la plata ahí, porque ahí no tenemos nada que perder. O, te fijas, el Servicio de Impuestos Internos, el director del Servicio de Impuestos Internos lo elige el presidente de la República. Eso es poco serio, eso es de país bananero. El presidente, ya hemos tenido caso, esto es empírico. Cuando el presidente dice, no se quiere contra tal político, ocultemos el tema de todo el financiamiento ilegal, hagámonos los lesos. Mira, si pasa eso, mira, te puedo dar nombres y casos particulares, pero lo que pasó con el senador Fidel Espinosa, que ha sido muy crítico desde el parte del gobierno, pero le subieron las contribuciones, no me acuerdo, pero me puedo equivocar en los montos, pero puede haber sido 10 veces sobre lo que normalmente era, y se lo bajaron a todos los vecinos de su alrededor que les había pasado lo mismo. Y a él sencillamente se lo dejaron, entonces claro, aparecía en la prensa como una persona con deuda, contribuciones, era una cosa obscena. Entonces, mira, sea como sea, podemos tener el mejor director de Servicio de Impuestos Internos, no quiero referirme al actual, pero es un órgano político. Cuando tú tienes un órgano político puedes utilizarlo para perseguir políticamente y no hay ningún criterio de transparencia. Mira, otra cosa también, es muy absurdo que exista esta cosa del avalúo comercial y el avalúo fiscal. Digamos cuánto valen las cosas, apliquemos la realidad. Porque claro, esto de avalúo fiscal, como el avalúo fiscal siempre es más bajo que el comercial, claro, dice, no, es que igual me la subieron
10 veces, pero igual vale. Mira, si lo que importa es cuánta. Mira, el director del Servicio de Impuestos Internos tiene una chequera, pero tiene tu chequera. Y sencillamente te sube las contribuciones, es como que te meta la mano al bolsillo, agarre tu chequera y haga un cheque y se lo entregue al mismo. Es un arma que no le podemos dar a ningún gobierno, ni a este, ni al que venga, ni a los que pasaron. El Servicio de Impuestos Internos debiera ser autónomo, debiera ser serio, y no esta cosa que nadie nuevamente ha querido cambiar porque te da mucho poder. Te da el poder de meterle la mano al bolsillo a quien se te dé la gana. Francisco... Es Chile. Chile tiene cosas buenas, pero en muchas cosas es un país bananero. Esta es una de ellas. Francisco Javier Leturi, me gustó eso, Chile, país bananero. Francisco Javier Leturi, abogado y expresidente para el Consejo Nacional de la Transparencia. Le quiero agradecer esta conversación directa al choque por las pantallas de TVX Televisión, señal abierta 14.2. Francisco Javier, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Que estés muy bien. Un gusto tenerlo en el noticiero, buenas noches. Muy bien. Bien, hoy estuvo pero interesante la conversación, bien pasita el entrevistado, excelente, excelente. Bueno, llegó el invierno, usted lo bien lo sabe, lo ha sentido y con esto el frío, los cambios de temperatura y una serie de dificultades que con Multiventanas ya no serán más parte del presente, sino que serán parte del pasado. Multiventanas es desarrollo de los mejores productos para su casa, pequeño negocio o gran empresa. Olvídese del calor del verano o ahorita del frío del invierno con la tecnología en puertas y ventanas de la chilena experta en puertas y ventanas de PVC en el país. Dele a su vida Multiventanas con las nuevas líneas de PVC y doble vidrio de termopanel hermético, con las finas terminaciones en quincallerías y las mejores herrajerías del mercado que solo Multiventanas tiene para usted, porque no es solo comprar e instalar una ventana, es tener la seguridad de un servicio de postventa a toda hora y claro, especialistas en cubrir todas sus necesidades. Cotice y haga negocios con el coloso de las puertas y ventanas en Chile. Conózcalos en sus redes sociales o simplemente búsquelos como Multiventanas, la marca que está en todos lados. La quillotana que crece. Multiventanas es calidad nacional con respaldo internacional y abre en el mes de julio, por supuesto, con la programación de su noticiero Al Choque. Gracias a Multiventana y a todo ese equipo que sigue confiando en ese noticiero para llegar con sus productos de excepción a todos los rincones de nuestro país. Gracias, Multiventanas. Un golpeado Gonzalo Vinter volvió al Congreso reconociendo que sus resultados en la pasada primaria de la izquierda fueron peor de lo que esperaban, no descartando que los efectos del caso Convenios pudiesen haber complicado su campaña. Desde el Congreso Nacional y reincorporándose a sus labores legislativas, el diputado Frente Amplista reconoció que los resultados son malos, son peores incluso de lo que esperábamos, lo cual evidentemente es negativo para el partido y tendremos que asumir, dijo, las responsabilidades que correspondan. Este martes, Vinter evitó entregar una explicación concreta sobre lo ocurrido, especialmente considerando que diversos análisis apuntan a que votantes del Frente Amplio los habrían dejado solo y habrían optado por respaldar a la candidata comunista Janet Jara. Vinter afirmó que los balances son muy profundos y se demorarán semanas en hacerse dentro del interior del partido. Dijo que están trabajando en hacerlo. Las evaluaciones de las respectivas candidaturas, dijo que no quieren entregarlos de manera apresuradas, porque cuando las cosas se apresuran más de la cuenta, dijo, no salen bien. Tras las primarias del pasado domingo 29 de junio, este martes se dio a conocer la primera encuesta presidencial elaborada por Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, la cual ubicó a la candidata del Partido Comunista del PC, a Janet Jara, en el primer lugar de las preferencias de cara a la primera vuelta. Pero no todo está tan perdido, podríamos decir, porque según la medición, la exministra del Trabajo obtuvo un 26% de respaldo, lo que refleja un alza de 13 puntos respecto al estudio anterior, impulsada principalmente por los traspasos de apoyos desde las candidaturas de Carolina Toá y Gonzalo Vinter. Le siguen José Antonio Kast, que alcanza un 23%, y Evelyn Matei,
que marca un 19%. Un tantito más atrás ubican Johannes Kaiser con un 9%, 2 puntos menos que la encuesta anterior. Por otra parte, Franco Parisi del Partido de la Gente aparece con un 7%, más 2 puntos, mientras Marco Enrique Ominami y Harold May Nichols registran un 2% cada uno. Pero a pesar de liderar en primera vuelta la encuesta, se revela en este mismo sondeo que Janet Jara no lograría imponerse en ningún escenario en segunda vuelta. Evidente, comunista. Por ejemplo, si el panorama político fuera entre Janet Jara y José Antonio Kast, el republicano se quedaría con un 46% de las preferencias frente al 34% de la comunista, mientras que un 20% de los encuestados optaría por votar nulo o directamente dijo que no sabría por quién votar. Para abordar este y otros temas, conectamos en vivo con el abogado y diputado republicano por el Distrito 8, Agustín Romero. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido al Choque. Buenas noches, un gusto estar contigo. Gracias, diputado. Bueno, las últimas encuestas muestran un importante repunte de su candidato, de José Antonio Kast. ¿A qué atribuye este crecimiento en la preferencia ciudadana? Yo creo que el trabajo bien hecho, en general, siempre trae recompensas. Y el hecho de que José Antonio Kast esté recorriendo Chile desde hace muchos años y conociendo la problemática de todos los chilenos y llevando soluciones a los problemas que realmente le importan, obviamente que eso ha calado en las personas y le hace mucho sentido. El apoyo en estas elecciones radica fundamentalmente en aquel presidente, en aquella autoridad que sea capaz de sacar adelante los problemas de Chile. Y en eso José Antonio Kast está muy empeñado. ¿Se preocuparon en algún momento ustedes con las encuestas cuando Antonio Kast apareció incluso cuarto durante algunos meses atrás? Las encuestas siempre son una foto, pero las encuestas a nosotros nunca han determinado nuestro actuar. ¿Ya? José Antonio Kast ha sido el mismo siempre. Los republicanos hemos votado de una manera siempre. Nunca hemos cambiado respecto de lo que hizo o no hizo una encuesta. A nosotros nos parece que lo fundamental es poner siempre en el centro a los chilenos y sus problemas. Y por lo tanto, cuando uno tiene claro que finalmente uno viene a la política a servir al país y a sacar adelante los problemas de los chilenos, obviamente que uno no se equivoque en eso. Y la gente finalmente termina volcando su preferencia hacia aquellas personas que son creíbles, coherentes y que sus convicciones no las cambian de acuerdo o por así decirlo, bajo la temperatura de estas encuestas. Diputado, el triunfo de Janet Jara lo quiero llevar un poco a lo que es la contingencia, una figura del Partido Comunista, la posiciona justamente como la candidata presidencial del oficialismo. ¿Cómo evalúa usted este resultado? ¿Qué lectura le podríamos hacer a este tema de que el PC logre por primera vez en décadas la hegemonía en la izquierda chilena? Bueno, el avance del Partido Comunista, como en cualquier parte del mundo, es una muy mala noticia para la democracia. El Partido Comunista es un partido antidemocrático y los efectos de sus gobiernos los estamos viendo en Latinoamérica, en Cuba por muchos años, en Venezuela, Nicaragua, dictaduras que son atroces, ¿ya? Y que tienen a su pueblo oprimido, incluso en el caso de Venezuela con una diáspora de su propio pueblo que ha tenido que arrancar para poder sobrevivir, ni siquiera para poder buscar un horizonte mejor, sino que para sobrevivir de un régimen tiránico. Entonces, claramente, que un gobierno comunista se instaure en Chile, evidentemente que para nosotros es una tremenda preocupación. ¿Usted cree, de alguna forma, usted ve posible que esta mujer llegue efectivamente el próximo noviembre 16 a la presidencia o posteriormente en segunda vuelta, que llegue realmente y se quede con la presea de la moneda de la Casa de Gobierno? ¿Realmente? La última palabra siempre la van a tener los chilenos, ¿ya? Y los chilenos van a tener que ponderar si realmente hoy día es el Partido Comunista el que puede sacar adelante los problemas de inseguridad, de delincuencia, de inmigración ilegal, atraer inversión para que haya crecimiento económico, proponer leyes que permitan a la gente encontrar empleo. Hoy día especialmente hemos conocido en estos últimos tiempos las cifras de desempleo, especialmente el de las mujeres, que ya supera el 10%. Entonces, los chilenos tendrán que hacerse esas preguntas. Aquí, en todo caso, no basta simplemente con hablar del anticomunismo o referirnos a cosas del pasado, ni para uno ni para otro lado. O sea, Pinochet no va a solucionar los problemas de los chilenos, ni tampoco hablar de Allende va a ser la solución de los problemas.
Hoy día nosotros tenemos que ver, con las cartas que están disponibles, cuál va a ser aquella que es creíble para derrotar a la delincuencia, al crimen organizado, para cerrar la frontera, para detener la inmigración ilegal, para producir crecimiento económico, para solucionar los problemas de salud. Janet Jara es la continuadora del gobierno de Gabriel Boric, que ha tenido 4 años para solucionar todos esos problemas. Y lo que vemos hoy día es que cada uno de los problemas sociales que tiene Chile está más profundo y más agudo que antes. Oiga, y yo creo, la verdad, diputado, que justamente usted dice es la continuadora de Gabriel Boric. Yo le sumaría incluso a eso, es la continuadora e incluso podría ser mucho peor de lo que ya tenemos hoy día, y eso hay que explicárselo de todas formas a las audiencias, hay que ser claro, es decir, lo que hoy día tenemos es un gobierno fracasado, un muy mal gobierno, y lo que podría hacer Janet Jara con un postulado del Partido Comunista es incluso peor de lo que podríamos tener en un próximo gobierno. Bueno, y considerando justamente esto mismo, ¿no?, lo que estamos conversando, esta influencia que podría tener una candidatura presidencial del Partido Comunista, ¿usted cree que esto radicaliza o modera la postura justamente del oficialismo, ¿no?, a cara de las próximas elecciones? ¿Y qué implicancias directamente ve usted para las políticas públicas una figura como Jara si llega a la moneda? A ver, el Partido Comunista se va a tratar de vestir de demócrata, y por lo que ya hemos visto que incluso la propia candidata habla de que su candidatura o que su bloque es de centro izquierda, y eso es una mentira, ¿ya? Ya lo vimos con el presidente Boric, que hablaba de que no iba a haber más pituto en su gobierno, que las autoridades iban a ganar tanta plata. Se arregló como esos novios de torta, ¿ya? Y hablaba súper bonito, hablando de la inversión. Y bueno, y finalmente lo que vimos es una persona muy distinta. Y eso ya lo denunció José Antonio Caz en algún minuto. Le dijo cuántas cosas más vamos a saber de ti por las cuales vas a tener que pedir perdón. Y hemos visto en su gobierno cómo se ha afectado a las mujeres, cómo se afectó el empleo. Imagínense que dentro del mismo gobierno teníamos un subsecretario del Interior que hoy día está acusado de violación, el encargado de la seguridad de Chile. Hoy día está procesado por violación. Vimos lo que pasó con la casa del presidente Allende, negocios absolutamente incompatibles con una acción proba del Estado. Y bueno, obviamente a nada hace pensar distinto que el gobierno del Partido Comunista pueda ser diferente, ¿ya? Nosotros sabemos, y se ve en la experiencia de todos los países que han sido gobernados por comunistas, cómo terminan esos pueblos. Y no sé por qué tendría que ser la excepción en Chile. Piensa usted, Javier, que este sistema comunista ni siquiera funcionó en Alemania, que en general Alemania hace todo bien, y eso tampoco funcionó ni siquiera en Alemania. Nosotros queremos ser bastante claros en lo que queremos ofrecerle a Chile. Y por eso José Antonio Caz, más allá de hablar de estos temas de repente de la política y mucho tema, por así decirlo, del principio, a nosotros nos interesa que es ofrecerle una solución a los chilenos. Muchas veces el gobierno de Boric habló que el miedo no le gana la esperanza. Bueno, yo le quiero decir al presidente Boric que después de 4 años de su gobierno, lamentablemente el miedo ganó y nunca llegó a esa esperanza que él prometió. Tal cual. Estamos conversando en vivo con el diputado Agustín Romero, diputado por el Distrito 8, abogado por lo demás. Bueno, diputado, le quiero preguntar justamente con esta alza de su candidato, con el candidato José Antonio Caz, que está yendo nuevamente a la papeleta directamente. ¿Hay posibilidades de que pueda haber una primaria o de que pueda haber algo y que vengan otros candidatos, o esta ya es la figura que vamos a tener por parte de los republicanos para llegar directamente a la papeleta el próximo noviembre 16? A ver, legalmente ya no es posible hacer primarias. ¿Ya? Las primarias ya se agotaron legalmente, y nosotros lo que hemos dicho siempre es que nuestro proyecto queremos presentárselo a los chilenos en una primera vuelta, que eso es donde nos parece que tiene que estar en un esquema de voto obligatorio todas las alternativas de gobierno que se quieran para Chile. Y ese ha sido nuestro camino, y no hemos dejado bajo ningún momento de presentar propuestas a los chilenos, y que en definitiva conozcan claramente quién es José Antonio Caz, una persona que ha dicho siempre la verdad, que ha dicho siempre lo que piensa y que hace lo que dice. Diputado, ¿va a la reelección usted o no ahora en noviembre? ¿Va a presentarse de nuevo? Así es, a mí me gustaría seguir representando a los vecinos del Distrito 8, así que yo encantado porque me he sentido también muy honrado de representar a las comunas como Tiltil, Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Maipú, Estación Central y Cerrillo, comunas que tienen diversidades de vidas, que tienen distintos
problemas, pero que a todos los une uno y que lamentablemente es un gran problema, Javier, que es el tema de la delincuencia y la inseguridad. ¿Dónde voy, Javier? ¿Dónde voy? Finalmente la gente me pide, diputado, la seguridad. Tengo miedo, no me atrevo a salir. Mi hijo nunca no llega en la noche de repente porque está estudiando o sale, digamos, como cualquier joven, y la familia, los padres están todos angustiados. En comunas como la que yo vivo, hemos visto cosas espantosas como el asesinato de un ciudadano francés en su casa, apuñalada frente a su familia. Entonces, el tema del miedo está presente y la gente espera que alguien de una vez por todas ponga mano dura y le dé la seguridad de que va a volver a recuperar la paz. El diputado Agustín Romero ha conversado en vivo con nosotros a esta hora al choque. Muchísimas gracias, diputado, por esta conversación franca, amena, y esperamos tenerlo próximamente aquí en el noticiero cuando quiera. Y le deseo que le vaya muy bien también en la próxima reelección en noviembre. Muchas gracias, Javier. También ha sido un gusto y buenas noches a todos sus auditores. Muchísimas gracias, diputado. Hasta luego. Gracias. El diputado Agustín Romero ha conversado en vivo con nosotros a esta hora al choque por las pantallas de TVX Televisión en el 14.2. ¿Usted tiene algún tipo de problemas, por ejemplo, para llegar a fin de mes? ¿Tiene acreedores que lo están llamando todo el tiempo? ¿Hay complicaciones para pagar cuentas? Olvídese de todo eso, porque en chiledeudas.cl usted podrá encontrar la solución a sus problemas. Si está amenazado de embargo o tiene informes comerciales negativos, ya no se preocupe más, porque en chiledeudas.cl cuentan con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscalos en sus redes sociales y entérese de todos sus servicios. Recuerda, sus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Gracias a Chile Deudas, que está con nosotros esta noche a través de las pantallas de TVX Televisión. Nosotros, por supuesto, aprovechamos también, obviamente, de enviarle un saludo cariñoso a toda la gente que se viene incorporando a la programación. Muchísima gente nos ve diariamente, muchísima gente está conectada con nosotros, nos mandan mensajes. Se han quejado de todas formas, eso sí, ¿no? De que muchas veces no nos saluda a todos. Prometo que la próxima semana vamos a darle una especial mención a todos ustedes que se conectan con nosotros durante todos los días, en el ombligo de la semana, durante todas las semanas, a través de TVX Televisión. Muy bien, nos separamos, pero al regresar... Mucho miedo e intranquilidad también, porque nuestro sector vive gente adulta mayor y también niños. Al regresar, atrapados por el miedo, residentes del centro de San Felipe denuncian atracos, apuñalamientos y desórdenes públicos por parte de delincuentes y cuidadores de autos ilegales. El municipio guarda silencio. Tras golpe al tren de Aragua, ministro Cordero insiste en apertura del secreto bancario por inteligencia económica. Políticos empiezan a temblar. Frustración y deuda presidencial. A 9 meses de la muerte de su marido, en La Moneda, viuda de Gaffiter exige respuestas tras rechazo de Contraloría a sumario interno. Prisión preventiva para cúpula de Fundación Participa en caso convenios. Estafa, administración desleal y lavado de activos son parte del penoso espectáculo. Vialidad en La Mira tras dejar a adulta mayor en el barro y a punto de perder su casa luego de deficientes trabajos en la comuna de Olmué. Jadwe no se rinde y recurre al TC para salvar su candidatura al Congreso tras reposición de su arresto domiciliario. Alcalde de Puchuncaví en La Mira. Concejales cuestionan accidente en vehículo municipal por presuntas irregularidades que incluso involucrarían a carabineros. PDI logra liberación del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, tras nuevo secuestro extorsivo. Sinvergüenzas, licencias sospechosas. Contraloría detecta 3.500 casos de permisos emitidos por médicos investigados por fraude. Pausa y ya seguimos con su noticiero al choque por TVX Televisión. No se vayan.
Sigue las noticias por TVX Televisión, señal abierta 14.2 y por supuesto por su operadora de cable a lo largo de todo el país. Gracias por acompañarnos. Yo soy Javier Olivares en esta noche de miércoles. Luego de protagonizar un accidente vehicular en la comuna de Quintero el pasado sábado, Marcos Morales, alcalde de Puchuncaví por lista independiente Chile Vamos, fue denunciado ante la Contraloría Regional por el uso indebido de un automóvil municipal. Le cuento, tal cual. Esto es otra de esas noticias que uno dice, ¿cómo pueden pasar? Bueno, 5 de los 6 concejales firmaron la acusación en contra del jefe comunal, poniendo en duda la resolución del accidente mediante un acuerdo entre las víctimas y el propio alcalde. La acusación se enmarca luego del accidente que protagonizara la autoridad comunal el sábado pasado en la Ruta de la Virgen, que une a Valle Alegre y a la comuna de Quintero, fuera de la jurisdicción incluso de Puchuncaví. La denuncia transversal por parte de los ediles busca que el órgano fiscalizador se pronuncie respecto a eventuales irregularidades administrativas ilegales por el uso del vehículo fiscal por parte del actual alcalde Morales. Benjamín Angulo, concejal del Frente Amplio, manifestó que no se realizó el alcotés respectivo a la primera autoridad de la comuna por parte de Carabineros, quienes además fueron oficiados por el Consejo Municipal. Avanzan las noticias a través de las pantallas de TVX Televisión. Desde el 27 de diciembre de 2024, alumnas y profesores e incluso apoderados del Colegio Micaela Desmasier, ex adoratrices de Limache, se encontraron con la sorpresa que su institución cancelaría las matrículas de sus 241 alumnas para diciembre de este año 2025. Es decir, desde este diciembre ya las alumnas no tendrán más educación en ese colegio. De ahí en adelante comenzaría una lucha de la cual la presidente del Centro General de Padres, justamente la señora Laura Núñez Navarrete, comenzaría o llevaría a buscar soluciones locales con el propio alcalde Chile Vamos de esa comuna e incluso con el abanderado comunista, el ministro de Educación, el señor Cataldo. Pero tanta búsqueda aparentemente quedó en nada y debieron presentar un recurso de protección frente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que respondió precisamente hoy a su requerimiento, exigiendo respuestas para un plazo máximo de 8 días hábiles al Ministerio de Educación, a la Superintendencia de Educación e incluso al municipio de Limache, tal cual como lo oye. Pero queremos ir directamente a la fuente y por lo mismo y para entender en qué va esta lucha por la educación de sus hijas, conectamos en vivo a esta hora con nuestra próxima entrevistada, con la presidenta del Centro General de Padres del Colegio Micaela Desmasier, ex adoratrices de Limache. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida al Choque. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y darse el tiempo también de contar a la audiencia este calvario que están viviendo. Bueno, contextualicemos un poco, Laura, sobre esta situación que han debido enfrentar centenares de familias en su colegio. ¿En qué están hoy día? El día de hoy, después de una gran lucha, presentamos un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde fuimos representados por los abogados Ricardo Bravo y Juliana Bernal, quien es apoderada del colegio Micaela Desmasier, con la finalidad de presentar un recurso de protección por nuestras niñas, por la comunidad, por los profesores, por los asistentes, por los trabajadores y por nosotros mismos, por los apoderados. Porque nuestras niñas, como tú bien lo mencionaste el día de hoy, no tenemos matrícula. Porque tú debes saber que en Limache hay un déficit de 900 alumnos que están sin matrícula el día de hoy. No tienen dónde estudiar porque Limache no tiene colegios. Entonces, al cerrar un colegio, quedamos a brazos cruzados. Al momento, somos 186 familias que no tenemos dónde matricular en Limache a nuestras hijas. Y estamos hablando de un colegio de básica donde comienzan el estudio desde pre-kinder a octavo básico. Ustedes llegaron incluso a hablar con el ministro, con el comunista, con el señor Cataldo. ¿Qué les dijo el ministro? Con don Nicolás Cataldo, sí. Fuimos al Congreso, tuvimos una reunión con él y así, a suelta voz nos dijo, les compro el colegio a las hermanas. Y a la fecha, nada. Ni ministerio, ni superintendencia, ni el obispo, nada. Justamente, ¿qué cree usted que está pasando realmente frente a la decisión por parte de las monjitas? ¿Por qué es que no quieren entregarlo? ¿Está muy caro el precio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál cree usted que es la situación real que hay frente a esto que están viviendo ustedes? ¿Cuál es el trasfondo, según lo que usted ha conocido como presidente del Centro de Padres? Mira, dicen que no hay matrículas. ¿Ya?
pero al año pasado teníamos 241 niñas estudiando en el colegio. Sí. A la fecha ya se han ido, quedan 186, ¿ya? Obvio, la que le ha salido matrícula se va. Al día de hoy, mi forma de parecer y la de los apoderados es que las hermanas quieren plata, no quieren otra cosa. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánta plata quieren las monjitas? Lo que pasa es que cuando el ministro dice yo les compro el colegio, Ajá. ellas manifiestan, pero él me va a comprar a precio del Estado. Muy baja El monto. el monto, ¿me Sí. entiendes? Entonces Ajá. ellas dicen queremos arrendar, ¿Ya? ¿ya? El colegio italiano propuso un arriendo, el obispo propuso un arriendo, incluso el Francisco de Miranda de Quillota, el Ya. colegio también propuso un arriendo y próxima compra del establecimiento y tampoco quieren, porque ellas no quieren... Las yo monjitas sé las monjitas no quieren poca plata, es decir, las monjitas están vendiendo caro, una cosa así, ¿no? Exactamente. Ya, y Exactamente. a eso mismo, y cuando hablamos de vender caro, ¿en cuánto quieren las monjitas por el colegio? ¿Cuánto están cobrando? ¿Usted tiene esa información? No, yo no la tengo, pero sí el Francisco de Miranda no era malo el dinero que le estaba ofreciendo, pero ellas tampoco quisieron nada. Bueno, ¿y qué les queda ahora? Ustedes presentaron este recurso, ¿qué les queda ahora? Ustedes de todas formas quieren que el colegio no se cierre. Yo he visto cuando he pasado por ahí que hay una serie de carteles, incluso los he visto a ustedes haciendo movilizaciones, se han movilizado bastante, pero aparentemente no va a haber ningún tipo de solución. Este gobierno se está yendo, Cataldo habla mucho, pero realmente hace poco. ¿Qué es lo que quieren No ustedes? hizo nada. A eso voy, ¿ves? O sea, al final hablan mucho, se sacan la foto, pero hacen muy poco. Entonces, ¿qué es lo que cree usted que va a pasar finalmente? Nosotros esperamos que la Corte revierta esto de cerrar el colegio. ¿Ya? No tenemos donde matricular a nuestras hijas. Ujú. Estamos hablando de niñas de 4 años a 12 años que van a tener que salir fuera de la comuna de Limache. Ir a estudiar Quillota, Quilpué, a lo mejor Viña del Mar. Y Sí. tampoco hay matrícula. Entonces, queremos que la Corte revierta esto, que no se cierre el colegio, o por último, que las hermanas vendan, pero para que este colegio se haga cargo otra persona del colegio y nuestras hijas puedan seguir estudiando acá en la comuna de Limache. Por supuesto. Laura, bueno, es una historia que está recién comenzando. Ustedes ya llevan bastante tiempo, pero la justicia se ha pronunciado. Vamos a seguir muy de cerca esta noticia y cualquier cosa, cualquier nueva antecedente que exista, por supuesto lo vamos a comunicar aquí en el noticiero. Así que le agradezco esta comunicación. Ojalá que le vaya muy bien. Y por supuesto, como le digo antes, cualquier cosa nos mantiene al tanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bien, avanzamos porque el Juzgado de Garantía de Puerto Montt dictó este sábado la medida cautelar de prisión preventiva para 2 ejecutivos de la Fundación Participa por su presunta responsabilidad en los delitos de estafa, administración desleal e incluso lavado de activos. A la citada fundación se le cuestiona la ejecución de un proyecto de saneamiento de títulos de dominio por el que el gobierno regional de Los Lagos le asignó, fíjese usted, la suma de 1.200 millones de pesos en el año 2002. Este convenio también fue cuestionado por la Contraloría General de la República en noviembre pasado. En su informe, el ente Contralor advirtió que no hubo concurso público para asignar esos recursos y que Participa, es decir, la fundación, no poseía una actividad económica asociada al proyecto ni experiencia en ese rubro. Ambos imputados en imágenes, el presidente de la fundación, Daniel Ibáñez, y el representante financiero, Freddy Seguel, fueron detenidos la noche del jueves en la región metropolitana. Tal cual, hay que hacer algo para que estas personas de una vez por todas paguen por este tipo de sinvergüenzuras. Y claro está, ¿no? También hay responsabilidad por parte de autoridades, de los gobiernos regionales o centrales que llegan y entregan esta cantidad de dinero. Estamos hablando de 1.200 millones. Es que se nos perdió un poco. Se nos perdió un poco lo que es la cantidad de plata. 1.200 millones de pesos. Déjense de rotar, no sean tan sinvergüenzas, por favor. ¿Hasta cuándo? Ok, seguimos. Un debate incómodo para La Moneda se instaló en el Congreso tras un reportaje periodístico que transparenta los abultados sueldos que reciben los expresidentes de la República, a los que incluso suman gastos por arriendo de oficinas y también traslación. Qué maravilla, ¿no? Todos gastos pagados con nuestros impuestos, con los suyos, con los míos. De ahí que naciera la idea de algunos diputados como Pamela Giles y Carlos Bianchi para reducir, regular o derechamente eliminar la suerte de pensión, dieta y asignaciones que podría incluso recibir el flojonazo del presidente Gabriel Boric una vez que deje La Moneda en marzo del 2026. Para ello,
fueron presentadas varias mociones que buscan modificar la Constitución. Sin embargo, en la misma discusión, los diputados se percataron que particularmente las asignaciones, es decir, los dineros para gastos de oficinas, personal y traslado que el Senado entrega a los exmandatarios, no están amparados en la Constitución y tampoco están reguladas explícitamente en la Ley Orgánica del Congreso ni en la Ley de Presupuesto, a diferencia de las dietas, que son las rentas privadas que reciben estos exgobernantes, que sí están en la Carta Fundamental. El pago de estos gastos de secretaría a los expresidentes depende de un acuerdo administrativo de la Comisión de Régimen Interno del Senado, que según la ley del Congreso puede distribuir recursos siempre y cuando exista la holgura en su presupuesto. Esta situación, que el mismo presidente del Senado, el otro chanta, Manuel José Osandón de Renovación Nacional, reconoció que es endeble, pues se puede modificar por las mismas bancadas de senadores y tampoco requiere de una reforma constitucional. Según advertían algunos diputados, basta que una mayoría en la Cámara decida rechazar, reducir o incluso regular esas asignaciones en el próximo debate de la ley de presupuesto. Ello no solo dejaría a Boric sin estos fondos para mantener sus futuras oficinas, sino que también complicaría el financiamiento de las fundaciones de la señora Michelle Bachelet, la tóxica, de Ricardo Lagos, el que no hace nada, y de Eduardo Frei, el viajero, a partir del 1 de enero del 2026. Entonces, ¿qué esperan nuestros honorables para acabar con ese despilfarro de recursos públicos? Se lo pregunto directamente. Es que se lo contesto. La pregunta la hago, pero se la contesto inmediatamente. Como decíamos anteriormente y cuando hablábamos con Leturia, como el billete no es de ellos, como no les cuesta ganárselo y como se arreglan los bigotes entre ellos mismos, les da exactamente igual. Es una sinvergüenzura pagarle oficinas a la señora Bachelet, que está forrada. Es una sinvergüenzura pagarle al señor Lagos, que ya está con una pata en el cajón. No es que lo quiera matar, por supuesto que no. Creo que fue un buen presidente en su momento, pero le seguimos. Estamos hablando de 8, 9, 10 millones de pesos mensuales por pago de oficina. ¿Qué hacen con esa plata? Se la regalan a estas personas. Se la regalan a Frei, se la regalan a Lagos, se la regalan a la tóxica de Bachelet y se la quieren regalar al payasito que tenemos hoy día de presidente, al señor Boric. ¿Hasta cuándo siguen robándose, señores diputados, señores senadores? ¿Hasta cuándo se siguen arreglando los bigotes entre ustedes mismos? Se tienen que ir todos ustedes para la casa. Ojalá los saquen a todos ustedes. Ojalá saquen a todos los diputados chantas, ladrones. Son unos ladrones que se aprovechan del dinero y del erario público, que no les cuesta a ustedes. Porque al final lo único que se dedican ustedes a ¿qué? A arreglarse bigotes entre ustedes mismos. Bueno, me voy. Es momento de retirarme y me voy, no me voy enojado, muy por el contrario, me voy feliz, porque fíjense ustedes que durante este fin de semana el campo se hizo presente en el campo y una serie de expositores de todas partes del país llegaron hasta el Patagual de Olmué, a la segunda exposición de gallinas mapuches y ornamentales en ese mismo lugar. Fíjense en estas imágenes, una exposición que reunió a la familia y a un número importante de visitantes a apreciar la belleza de la gallina chilena y un sinfín de otras especies. La actividad fue organizada por la directiva de la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez y el Consejo Comunal de Salud de esa ciudad. Con estas imágenes nos vamos, si Dios y la Virgen así lo quieren, hasta la próxima semana con más de su noticiero Al Choque por TVX Televisión, señal abierta 14.2. Gracias a todo mi equipo, liderado evidentemente por los mejores profesionales de la televisión chilena. Peladito, Pasita, Alex, Bellaqueo, a Benjamín, a Leila y a todos ustedes. A usted le digo gracias y nos vamos con estas imágenes maravillosas de las gallinas chilenas que sigan repitiendo. Va a haber una exposición prontamente en Putaendo. Vamos a estar ahí. Hasta el próximo miércoles. Que Dios lo bendiga. Gracias, buenas noches. Que descansen.
fundamental. Al Choque con Javier Olivares es patrocinado por Multiventanas. Fabricamos tus ventanas y puertas de PVC Termopanel. Cumpliendo tus sueños hoy. Cuando un país se seca, el agua es el oro del planeta. Chile Deudas, tus problemas financieros tienen solución hoy. Presentaron Al Choque con Javier Olivares.